Vamos a realizar la representación gráfica de la ecuación física del peso. Recuerda que la ecuación física del peso, que tienes aquí escrita, representa la relación matemática que existe entre el peso, la masa y la gravedad. Explicando esto de una manera rápida, ya que lo veremos detalladamente a lo largo del curso, imagínate que esto es la superficie de la Tierra. Por aquí tenemos continentes o lo que sea. Para representar el peso, voy a dibujar aquí un cuerpo con una marquita en su centro y una flecha que apunta hacia el centro de la Tierra. Habitualmente verás al lado de esta flecha o bien una P que indica que esta flecha es el peso, o bien una M y una G multiplicadas que indican que esta flecha es el producto de la masa por la gravedad. Tenemos que recordar un detalle importante, que igual el año pasado ya viste, y es que la gravedad tiene siempre el mismo valor, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Este dato es importante porque a la hora de hacer cálculos, nosotros lo que vamos a ver es que la gravedad ya la conocemos y que solamente vamos a tener que calcular el peso a partir de los datos de masa que elijamos. Para poder hacer eso, lo que primero tenemos que hacer para llegar a dibujar una gráfica es construir una tabla de valores. Aquí la tienes. En esta tabla, como puedes ver, tenemos dos columnas. Por un lado, tenemos la columna de la masa y por otro lado, tenemos la columna del peso. En la columna de la masa vamos a introducir una serie de valores que elegiremos nosotros. Podemos elegir los que queramos, por lo tanto pondremos unos valores que nos resulte fácil utilizar. Por ejemplo, utilizaremos una masa de 1 kilo, de 2 kilos, 3 kilos y 4 kilos. En la segunda columna ya no podremos elegir lo que queremos tener. La segunda columna la calcularemos. ¿Y cómo la vamos a calcular? Pues utilizando la fórmula que relaciona peso, masa y gravedad. Para ello, permíteme antes hacer unas pequeñas cuentas. Las voy a escribir aquí. Nosotros queremos hallar el valor del peso, por lo tanto, esta parte no cambia. Y para eso tendremos que darle valores a la masa, que ya los hemos elegido, son estos de aquí, y además tendremos que multiplicar por la gravedad, que es 9,8. Por lo tanto, en cada una de estas cuadrículas voy a repetir esta cuenta de aquí, sustituyendo el valor de la masa por el de esta columna. Vamos a hacerlo, es mucho más fácil verlo escrito que explicarlo con palabras. Aquí, en el primer cuadro, volvemos a escribir nuestra fórmula. Peso igual a, pero en lugar de escribir la masa, esto de aquí, lo que voy a escribir es el valor que he decidido que voy a utilizar, por lo tanto un 1, y lo voy a multiplicar, como tenemos en el resto de nuestra fórmula, por 9,8. Si hago estas cuentas, 1 por 9,8 serán 9,8. Haremos lo mismo para el resto de filas. En el segundo caso, el peso será igual a 2, porque es el valor que he elegido para la masa, multiplicado por 9,8. Si hago las cuentas, veré que esto da 19,6. En el tercer caso, hago lo mismo utilizando el 3. 3 por 9,8. El resultado serán 29,4 newtons. En el último caso, utilizo el 4. 4 por 9,8. Si hago cuentas, veré que esto da 39,2 newtons. Fíjate, lo repetimos una vez más. Lo único que he hecho es coger este número y ponerlo aquí. Coger este número y ponerlo aquí. Coger este número, ponerlo aquí. Y coger este número y ponerlo aquí. ¿Y por qué lo pongo ahí? Pues lo pongo precisamente porque ese es el valor de la masa. Y la masa en nuestra fórmula se sitúa en ese punto. ¿Qué haremos después de esto? Después de esto, lo que vamos a utilizar es unos ejes de coordenadas. Aquí los tenemos. Estos ejes, que así en principio no nos dan mucha información, deben de indicarnos qué es lo que significa cada uno de ellos. Siempre situaremos en el eje horizontal la magnitud a la que nosotros le hemos dado los valores que hemos querido. Recuerda, lo hemos hecho para la masa. Por lo tanto, en este eje horizontal tendremos la masa medida en kilogramos. Mientras que en el eje vertical siempre pondremos los datos que hemos obtenido haciendo cuentas. Por lo tanto, aquí tendremos el peso en newtons. Después, aunque aquí ya lo tenemos hecho, tendremos que dividir cada uno de los ejes en partes iguales. No es necesario que las divisiones de ambos ejes sean igual de grandes. Lo que sí es necesario es que los datos que tenemos nos quepan en los ejes. Por eso, en el eje en el que represento la masa he hecho 4 divisiones. Y cada una de estas divisiones va a valer una unidad. Por lo tanto, estos 3 cuadritos son una unidad, estos 3 cuadritos son otra unidad y por lo tanto esto es el 2, el 3 y el 4. Es muy importante que cada división
valga lo mismo. En el eje vertical, donde he representado el peso, tendré que llegar por lo menos hasta 39,2. Como no es un dato muy exacto, si queréis lo que podemos hacer es que cada una de las unidades que tenemos aquí nos va a representar 5 newtons. Por lo tanto, el primer cuadrito serán 5 newtons, en el segundo tendremos 10, en el tercero tendremos 15, en el siguiente 20, 25, 30, 35 y 40. Recuerda que cada una de las divisiones tiene que tener el mismo valor y en este caso cada una de las divisiones son 5 unidades. Una vez que tenemos nuestros ejes dibujados y con los valores adecuados, vamos a ponernos a representar los valores de nuestra tabla. Cogemos nuestra primera fila, esta de aquí. Vemos que la masa vale 1 y que el peso vale 9,8. Por lo tanto, en el eje de la masa buscamos el 1. Y en el eje del peso buscamos el 9,8 que estará muy cerquita del 10, por aquí más o menos. Si prolongamos las líneas, ahí tendríamos el 9,8 y aquí tendríamos el 1. En este punto, más o menos, tendríamos el primer valor, este de aquí. Para la segunda línea tendríamos que coger el 2 para la masa y tendríamos que coger 19,6 para el peso. Prolongamos esto hasta el 19,6 que estará por aquí más o menos. Aunque no hace falta ser exactos del todo, tenemos que intentar ser lo más rigurosos posible con esta representación. Haciendo lo mismo para las otras dos filas tenemos lo siguiente. Como puedes ver, los 4 puntos que hemos obtenido representan más o menos una línea recta. Podemos dibujarla uniendo los 4 puntos. Ahí la tienes. Esto sería la representación gráfica de la ecuación del peso.